Gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Voy a ser muy breve, solo hablaré como 2 horas. Sé que ya están cansados. No, trataré de ser muy breve. Muchas gracias por estar aquí. Gracias al Comité Estatal, a Diego, a Fanny, a Fer, haces muy codo porque se me olvida tu nombre, a Poncho, a nuestra compañera Rosalinda, a todo el Comité Estatal por esta convocatoria. Contarles, bueno, agradecer a todos los invitados especiales que están por acá. Un saludo especial a Tony, que se echó una super campaña. Agradecer mucho que estén aquí y contarles por qué estamos aquí. Alejandro Porras, que es nuestro secretario nacional de jóvenes de la dirigencia nacional, su servidora, secretaria general, estamos visitando todo el país en algunas plazas públicas, así como esta, algunos lugares abiertos, para hablar, formarnos políticamente. Cualquiera de ustedes podrá decir que hueva, es viernes, formarnos políticamente, hablar de historia, ¿por qué? Pero pues hacemos política, y hacer política no solo es pues salir a votar. Hacer política es involucrarte en los asuntos de todos, en la cosa pública. Hacemos política cuando vemos las noticias y nos enojamos porque las cosas están más caras. Hacemos política cuando luchamos contra los baches que mencionaba Atolini. Hacemos política cuando hablamos de las cosas públicas, cuando vemos o compartimos incluso un meme de Facebook de algún político, pues estamos hablando de la cosa pública. Y quienes hacemos política no podemos pensar una posición respecto a la realidad si no hablamos de la historia, si no conocemos de la historia. Y por eso me disculpo si puede parecer aburrido hablar de historia, pero no queremos aburrir, sino convocar a una reflexión. Cuando ustedes saben que hemos hablado, el presidente López Obrador, todos los que estamos en Morena, hablamos de la cuarta transformación. Y cuando hablamos de la cuarta transformación, pues no hablamos de un político sonriente con 4 dedos estirados, o con alguien con un chaleco guinda, o ya empezar a comprarnos la ropa guinda, que algunos ya estamos locos y todos lo compramos guinda. Hablamos de un proceso largo, de un proceso histórico, porque si hay una cuarta transformación, quiere decir que hay una primera, una segunda, una tercera transformación. Y hablar de la cuarta transformación como una visión de la historia, pues implica una manera de ver la historia. ¿Y cómo ve la historia nuestro movimiento? ¿Por qué habla de 4 transformaciones? Bueno, porque partimos de que hay 4 momentos en el que la mayoría del pueblo de México salió a luchar por algo y su lucha generó tanto impacto que impactó a las próximas generaciones. Y por eso hablamos de la independencia, que hay varios niños que van seguramente a la escuela y que nos enseñan la independencia, que es este proceso en el que ya vivíamos aquí en distintos territorios de lo que hoy conocemos como México, pobladores, comunidades indígenas, distintas comunidades, y llegaron los españoles a explorar tierras y encontraron pues varios espacios aquí en México y nos colonizaron. Trataron de romper nuestra cultura, trataron de hacer una serie de cosas. Pero la independencia fue ese gran momento, la primera transformación, en el que la gran mayoría dijo: no puede ser posible que haya diferencia entre quien es español, quien es criollo o quien es indígena, porque los españoles por supuesto tenían más privilegios y los indígenas pues prácticamente eran tratados como esclavos. Esa lucha que dieron muchas personas logró la independencia. Dijeron: no queremos más ser dominados por españoles, y nos independizamos. Y esa es la primera transformación, porque a partir de ese entonces inició una discusión o un proceso en el que decíamos: bueno, no queremos ser colonia española, nos independizamos, pero entonces ¿hacia dónde vamos? ¿Qué somos? Porque cualquiera de nosotros aquí pues es una pregunta cotidiana que nos hacemos. Cuando crecemos, cuando empezamos a avanzar en la vida,
pues empezamos a ver de dónde venimos, empezamos a preguntarnos quiénes somos y a definir hacia dónde vamos. Una sociedad no puede no saber de dónde viene, dónde está y hacia dónde va. Bueno, la primera transformación fue la independencia. Se luchó por igualdad, se luchó contra la colonia, y luego llega la segunda transformación, que es la reforma, en la que se estaba delineando hacia dónde íbamos como nación, y hubo dos grandes visiones: la visión conservadora y la visión liberal. ¿Qué decían los conservadores? También a veces nos lo enseñan en la escuela, aunque en los viejos libros de texto, que ahora está de moda hablar de los libros de texto. Pues, ¿qué decían los conservadores? No podemos nosotros gobernarnos, necesitamos un príncipe extranjero. Y trataron de traer a varios príncipes extranjeros para que gobernaran México. Los liberales planteaban que sí podíamos gobernarnos y que había que empezar a discutir cómo nos constituíamos en leyes. Y ahí se dio el proceso de reforma, en el que se dieron varias reformas, se hizo una de las primeras constituciones y, entre otras cosas, se separó a la Iglesia del Estado. Los asuntos de la Iglesia son de la Iglesia, los del Estado son del Estado. Se reconoció que todo el mundo creyera, en ese entonces solo se imponía una religión, se reconoció el pensamiento, el libre pensamiento y el libre culto, y que cada persona pudiera elegir la religión que quisiera. Y esa es la segunda transformación, y fue violenta. Lucharon liberales contra conservadores, ganaron los liberales y plantearon que debería de empezar a cimentarse un México de leyes para todas y para todos. Y la tercera transformación, ya aquí un poco lo habló Toño Atolini, pues fue este tercer momento en el que una gran mayoría del pueblo de México luchó contra un grupo de hacendados, primero contra más de 30 años del gobierno de Porfirio Díaz, que entre otras cosas la Revolución Mexicana luchó por democracia, luchó por la no reelección, luchó por acabar con la dictadura de Porfirio Díaz de más de 30 años. Y entre otras cosas luchó por esta máxima que recordamos también de la historia, de que la tierra es de quien la trabaja, porque un grupo de hacendados tenía el control prácticamente de las tierras a costa del trabajo de las mayorías. Ahí acabo con esa parte de la historia. Yo no soy especialista tampoco y no quiero ser aburrida, pero quiero decirles que la primera transformación fue la independencia, la segunda la reforma y la tercera la revolución. Las tres tuvieron una participación de las mayorías tratando de cambiar su destino. Las tres lucharon contra una minoría muy poderosa que tenía en sus manos la toma de decisiones, y por eso son momentos de transformación, porque ahí las mayorías se organizaron, lucharon y vencieron a esas minorías para iniciar un proceso de cambio. Entonces, si nos preguntamos qué es la cuarta transformación, yo creo que vale la pena hablar de cómo llegamos a la cuarta transformación. No quiero aburrir con la historia, pero sí es importante invitarles y antojarles estudiar más sobre la historia. Todas y todos les dimos este cuadernillo, en cuanto puedan ahí, cuando vayan al baño o cuando estén en el transporte, en algún momento échale una leída. Trata de venir un resumen de lo que son las transformaciones. Pero si me apuran, después de la revolución, este país ha sido gobernado 70 años por el PRI, 12 años por el PAN, y luego llegó a la presidencia quien pasará a la historia como el mejor presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador. En el 2018 inició un proceso de la talla de lo que fue la independencia, la reforma y la revolución, porque este no es un cambio de gobierno, y eso es lo que queremos compartirles, sobre todo a los más jóvenes, pero a todas y a todos. Este es el inicio de un proceso largo que busca transformar la vida de la gente. Y no puede ser posible que gobernara 70 años un único partido. Bueno, yo que les digo aquí en Coahuila, van a concretar ustedes 100 años de un mismo partido, de un mismo grupo político.
¿Y cómo se mantiene tanto tiempo en el poder un partido político? ¿Cómo lo hizo el PRI? Con miedo, fomentando la ignorancia, lucrando con la pobreza, diciéndole a la gente que todos son iguales. Y entonces, si todos son iguales, pues mi voto no vale nada y yo voto por el que más me dé. Ejerciendo represión, autoritarismo, porque esto jamás debemos de olvidarlo. Ahora que pasó, quienes decidieron poner en riesgo la continuidad o el inicio de una transformación, pero pues ¿cómo se mantuvo el PRI durante 70 años? Con represiones, cuando había luchas de maestros, luchas de médicos, luchas de campesinos, luchas de estudiantes. La respuesta del Estado priista era represión, golpes, amedrentamiento. Fíjense, si pensamos en 1968, que todo el mundo también lo tenemos ahí como un momento de la historia, esta famosa frase de 2 de octubre no se olvida. ¿Qué pasó en el 68? Hubo jóvenes estudiantes que salieron a manifestarse y lo que planteaban es que este país podía vivir con justicia, con igualdad, que podía ser un México distinto. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno en ese momento? ¿Qué hicieron con esos jóvenes que su único delito era soñar con un México diferente? Pues la respuesta fue asesinarlos, fue reprimirlos, fue desaparecerlos, fue torturarlos. Y no obstante la cantidad de represiones que podríamos mencionar de la historia moderna de este país, la mayoría del pueblo de México hace rato que quería un cambio. En el 88 votó por Cuauhtémoc Cárdenas y la respuesta fue un fraude electoral. En el 2000, aunque no nos guste, la mayoría de la gente votó por Vicente Fox, pensando que era un cambio. Ustedes se acordarán, los que son más grandes, que Vicente Fox dijo que iba a sacar a patadas de Los Pinos al PRI. No solo no lo sacó, resultó que era más de lo mismo, y hoy los vemos abrazaditos a los mismos de siempre. Pero la gente votó por un cambio. Vicente Fox traicionó el respaldo de la gente y en el 2000 nos volvieron a fallar y hubo una simulación democrática. Y luego en el 2006, y ahí viene mi generación. Yo tengo 33 años, yo vi y viví el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, viví el proceso en el que intentaron quitarle el fuero para meterlo a la cárcel. Yo lo digo, creo que Andrés Manuel López Obrador ha sido el político más atacado en la historia. Los ataques que recibe hoy no son nuevos, los lleva recibiendo desde que ha iniciado su lucha por un país distinto. Pues en 2005 quisieron meterlo a la cárcel para impedir que fuera candidato. Y la respuesta, y saben, seguramente algunos lo recuerdan, para los más jóvenes lo recordamos, la razón por la que querían quitarle el fuero y meterlo a la cárcel era porque como jefe de gobierno necesitaba abrir una calle que era la única calle que comunicaba con un hospital. ¿Cómo iban a llegar los enfermos, las ambulancias, si no abría esa calle? Pues el Poder Judicial siempre ha utilizado un papel tramposo, por eso urge una reforma al Poder Judicial, y le otorga un amparo a alguien que tenía un predio cerca de esa calle. Y acusan al jefe de gobierno por desacatar ese amparo, que era solo la única calle que comunicaba ese hospital. Y querían meterlo a la cárcel y no importaba si pagaba multa, pero querían dejarle un antecedente para que no fuera candidato a la presidencia en 2006. ¿Y saben qué le salvó? El respaldo de la gente. Salimos miles de personas. Fue mi primera manifestación en mi vida y fue impactante ver a la gente llorar, enojarse, rabiosa, porque estamos tan acostumbrados a los malos gobiernos que imagínense lo que ha hecho López Obrador en el país. Pero en la Ciudad de México, cuando fue jefe de gobierno, empezamos a ver preparatorias, universidades, hospitales de especialidad gratuito, útiles escolares, uniformes gratuitos para los niños, ayudas a madres solteras, a personas con discapacidad, la pensión a adultos mayores, becas para jóvenes, las calles empezaron a pintarse de colores, empezó a haber mejor seguridad.
Pues si por primera vez estábamos teniendo un buen gobierno, ¿por qué lo querían meter a la cárcel? Era una injusticia y era obvio que querían hacerle eso para evitar que participara en elecciones en 2006. Y la gente pues ya estaba enojada. Yo tenía 16 años y me parecía una injusticia. Pero imagínense las generaciones que llevaban rato luchando. Represiones, fraude en el 88, una mentira con Vicente Fox en el 2000. Y en el 2006 nos querían quitar la posibilidad de participar. Afortunadamente la gente se manifestó pacíficamente, salió a defender a Andrés Manuel López Obrador y Vicente Fox se echó para atrás porque era una intención de él detener a López Obrador, al López el loco. Bueno, en 2006 participamos en elecciones y nos volvieron a hacer fraude electoral. Muchas y muchos de ustedes lo recordarán y si no lo recuerdo, había casillas, la gran mayoría de nosotros hemos sido representantes de casilla. Quien no lo ha sido, hágalo, es una buena experiencia y tiene que ser lo mínimo, lo primero que necesitamos, el primer cargo que tendría que tener cualquier militante de Morena es cuidar una casilla. En una casilla, suponiendo que teníamos 200 votos, en el sistema aparecían 20 votos. La diferencia entre Felipe Calderón y López Obrador fue de 0.56%, es decir, menos de un punto. Cuando empezamos a ver las actas que teníamos y todo, pues imagínense, si nos hubieran hecho eso, 200 votos, pero nos quitaban un 0 y nos ponían 20. Si eso nos hubieran hecho en el 10% de las casillas, a fuerzas que ahí estaba nuestro 0.56%. ¿Se imaginan la rabia que ya existía en ese entonces? Cuando el pueblo de México hace tiempo quería un cambio y lo manifestó en las urnas y lo manifestaba en las calles y marchaba y se indignaba y cuestionaba varias de las decisiones que se tenían. Pues ya la gente estaba enojada. Afortunadamente López Obrador decidió no llamar a la violencia. Y si se acuerdan varios de ustedes, ¿qué fue lo que pedimos en ese entonces? Pedimos voto por voto, casilla por casilla. Pedimos que se volviera a contar voto por voto, casilla por casilla, los votos que los mexicanos depositaron en las urnas. Si perdíamos con el recuento de los votos, pues aceptábamos que perdíamos y ya. En democracia se gana o se pierde. Pero si después de volver a contar los votos descubríamos que ganábamos, pues teníamos por supuesto todo el derecho y la obligación de defender el triunfo del pueblo de México. Era muy lógico lo que pedíamos, pero la autoridad electoral se negó, no quiso. Y entonces el hoy presidente López Obrador, que ya era dirigente de un movimiento que quería un cambio, empujado por varios partidos, algunos acompañando al presidente sin pertenecer a ningún partido, decidió llamar, y ustedes también lo recordarán, y para los más jóvenes pues lo contamos, se puso un plantón del Zócalo en toda la avenida de Reforma en la Ciudad de México, que es enorme, y dijimos, no nos vamos a mover de aquí hasta que la autoridad electoral dé el fallo final y cuente voto por voto, casilla por casilla. Pues ahí se quedaron miles de personas de todo el país. ¿Qué fue lo que pasó al final? El Tribunal Electoral avaló a Felipe Calderón y fíjense lo que duele y lo lastimoso y lo peligroso que es no respetar la voluntad de la gente. Impusieron a Felipe Calderón y es lo peor que le ha pasado a nuestra niñez, a nuestra juventud, a nuestro país. Porque hoy sabemos lo que denunciábamos desde hace mucho tiempo. Hoy sabemos que Felipe Calderón inició una falsa guerra contra el narcotráfico que ensangrentó a nuestro país, que provocó miles de desaparecidos, que provocó miles de personas asesinadas. Y hoy sabemos, porque hace algunos meses su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue juzgado en una corte en Nueva York. Hoy sabemos que esa guerra contra el narcotráfico era una falsa guerra, que aumentó 200% la delincuencia y los grupos delincuenciales,
que aumentaron las adicciones, que aumentó la venta de droga, que aumentó la violencia. Y hoy sabemos que el que estaba encargado de cuidarnos a todas y a todos los mexicanos, no solo no nos cuidó, sino que utilizó todo el aparato del Estado, todo el presupuesto, todo su cargo para cuidar a un cártel, al cártel de Sinaloa. Y que esa guerra que vimos y que nos impactó a todos, era una guerra contra los otros cárteles para defender al cártel de Sinaloa. ¿Y saben qué? Las principales víctimas fueron jóvenes. Los principales detenidos en las cárceles fueron jóvenes. Los principales asesinados de esa guerra fueron jóvenes. Los principales desaparecidos fueron jóvenes. Por eso nos duele saber que hay miles de madres buscando todavía a sus hijos y a sus hijas. Las principales víctimas de que no se respetara la voluntad popular y de imponer a Felipe Calderón en 2006, fuimos todas y todos los mexicanos, pero sobre todo las nuevas generaciones. Porque además, las puertas a los jóvenes se nos iban cerrando. Nos iban quitando derechos, nos iban quitando sueños. ¿Qué íbamos a pensar en tener una casa cuando ni siquiera tenemos trabajo? ¿Qué íbamos a pensar en estudiar en una universidad cuando en nuestra casa hay hambre? Cuando ni siquiera le alcanzaba o le alcanza a nuestras familias para mantener a nuestros hermanos, a nosotros. ¿Qué íbamos a pensar en soñar cuando todas las puertas se les cerraban a los jóvenes y la única que estaba abierta era la del crimen organizado? Porque también los principales reclutados por el crimen organizado son jóvenes. Y el país se llenó de mucha desesperanza. Yo creo que varios de nosotros lo recordamos. Aquí en el norte se vivieron muchísimas tragedias, muchísima violencia. Nunca podemos normalizar que alguien sea asesinado. No es normal el nivel de violencia que ha vivido nuestro país. Y no es normal y es un escándalo, y en cualquier parte del mundo sería un escándalo lo que hoy sabemos. Que Calderón pactó con el narcotráfico y que Genaro García Luna, su secretario de Seguridad, utilizó 6 años su poder para encubrir a un cártel y ensangretó nuestro país y lo llenó de violencia. Pues ese fue 2006 y ya había mucho enojo, mucha rabia, mucha desesperanza. Y en 2012 pues vuelve a haber elecciones. Ahí pues varios jóvenes ya estábamos conscientes de lo que estaba pasando en este país y nos sumamos a otras generaciones que planteaban que este país tenía que cambiar. ¿Y qué venía después de Calderón y después de Fox? Nos inventaron el regreso del nuevo PRI. Nos inventaron un producto chatarra que era Enrique Peña Nieto, impulsado por las televisoras. Lo denunciamos desde entonces, desde el 132. Y hoy pues es muy obvio, porque ustedes se acuerdan de que Peña Nieto supuestamente se casó con la gaviota, pero fue con un contrato de 6 años, porque en cuanto Peña Nieto dejó de ser presidente, la gaviota acabó su contrato y se fue. Bueno, la gaviota voló. Nosotros decíamos en ese entonces que no existía el nuevo PRI, que era el mismo PRI de siempre, y que Peña Nieto era una construcción de los principales medios de comunicación que por supuesto formaban parte de esa élite que tomaba decisiones en este país. Y además nos decían que había que votar por Peña Nieto por guapo, y yo la verdad creo que ni guapo era, o sea, creo que sí se exagera. Pero pues luchamos y ahí surgió un movimiento efímero que era el 132, otra vez con jóvenes, que señalamos que Peña Nieto era una farsa y que no debía volver. Y ya voy a terminar. ¿Qué pasó? Pues que al final vimos una nueva especie de fraude electoral, porque nunca habíamos visto la más grande compra de votos en este país. Vimos cómo se compró votos de una manera asquerosa en 2012 y supimos que se desvió dinero en las famosas tarjetas Monex para financiar toda esta compra de votos de Peña Nieto, y se impuso a Peña Nieto y resultó más de lo mismo, y podemos mencionar cantidad de cosas que hizo. Llamó a todos los partidos y los sumó
a acompañar varias reformas que nos fueron quitando derechos. ¿Se acuerdan del famoso Pacto por México? Que en realidad fue un pacto contra México. Y entonces Andrés Manuel López Obrador vio que Peña Nieto jaló a todos los partidos, que todo era una farsa, y decidió renunciar a todos los partidos que le habían acompañado. En ese entonces ya existía Morena como una asociación civil, como un movimiento. Ya habíamos varios jóvenes ahí, y perdón, ya me estoy extendiendo, ya voy a terminar. Y Andrés Manuel López Obrador decide en 2012 renunciar a todos los partidos que le habían acompañado y fundar Morena. Y nadie sabíamos si Morena iba a triunfar o no. No sabíamos incluso si íbamos a juntar los requisitos para ser partido, y estábamos ya tan ciscados con la autoridad electoral que no sabíamos incluso si cumpliendo los requisitos nos iban a dar el registro como partido. López Obrador, que es un gran dirigente político, nos puso las metas más altas, y muy poquitas personas en ese entonces todavía, pero construimos Morena y se fundó Morena. Y yo quiero detenerme aquí porque es una de las reflexiones que quiero compartir con todas y todos ustedes. Morena se construyó de una manera casi artesanal. La construyeron miles de personas en todo el país, que tocábamos casas, que caminábamos bajo el sol, bajo la lluvia, que subíamos caminos, que bajábamos, que tratábamos de concientizar a la gente. Porque yo les quiero confesar que López Obrador en 2012, en el Zócalo, cuando renuncia a los partidos, pronuncia un discurso que a mí, que yo ya tenía 22 años, me pareció pues que no era por ahí. ¿Qué dijo él? Dijo, luchar por transformar las cosas puede ser un proceso de largo aliento. Igual y nunca vemos el cambio en este país, pero vale la pena luchar por un mejor país. Que te digan eso a los 22 años. Tú dices, no me jodas, ¿cómo yo voy a estar esperando y voy a acabar mi vida y no voy a ver transformándose este país cuando hay tantas razones para cambiarlo? La violencia, la injusticia, el hambre, la desigualdad, todo lo que nos puede doler e indignar. Pero tenía razón Andrés Manuel López Obrador. No importa a veces si vamos a triunfar, si vamos a ganar, a veces perdemos, a veces ganamos, pero lo importante es que como personas conscientes abracemos una causa y decidamos luchar contra lo que no nos gusta. Y nadie sabía si Morena se iba a triunfar. Fíjense qué grande es la historia y la fuerza de la gente. Hoy somos la principal fuerza política de este país. Hoy Morena es un fenómeno. Hoy Morena gobierna la mayor parte de este país. Pero en ese entonces no sabíamos si íbamos a triunfar. Y yo les decía, Morena se construyó con el esfuerzo de miles de personas, que además en sus tiempos libres le dedicaban para construir a Morena. No había mucho dinero, con el poco dinero que teníamos. Y cuando hablamos aquí hay varios compañeros que tocan territorio, que de ahí venimos muchos que hemos construido este partido. Cuando hablamos de tocar una puerta, no es una frase a la ligera, no es tocar puertas. Cuando hablamos de tocar puertas, significa que te cierren la puerta, significa que te digan loca por pensar que puedes cambiar este país, significa que te digan no, gracias. Significa que una persona llena de esperanza llore frente a ti y te diga que sí, que hay que cambiar este país porque no tiene medicinas, porque no tiene trabajo, porque algún familiar está enfermo, porque sus hijos no tienen futuro. Tocar puertas significa entender las necesidades de la gente, entender sus sueños, sus esperanzas y también su enojo y su rabia, porque mucha gente ya no quería saber nada de la política. Mucha gente nos decía, por un lado nos decía, todos son iguales, y ya no quiero saber nada de nadie. Y por otro lado nos preguntaban siempre, ¿y qué nos van a dar? Porque cuando un partido político toca una puerta, ofrece una despensa, ofrece una dádiva, pero no le ofrece un mejor país, no le ofrece un proyecto de nación. Y lo único que nosotros traíamos era la palabra y un periódico Regeneración,
y la promesa o la idea o la invitación de que queríamos construir un país diferente. Y así se construyó Morena. Yo fui diputada en el 2015 porque nadie quería ser candidato y candidata. Y como dice el presidente López Obrador, ahorita le salió ya carnita al hueso y ya todo el mundo quiere morderle. Pero hubo un momento en Morena donde nadie quería ser candidato. Hubo un momento en Morena donde era difícil encontrar candidatas y candidatos. Pero miles de personas en todo el país, muchos héroes y heroínas anónimas, construyeron este partido. ¿Y cuál era nuestro objetivo? Volver a intentarlo en 2018. Fíjense nada más, si pensamos de 1968, que fue la matanza de estudiantes, a 2018, pasaron por lo menos 50 años para que por fin lográramos llevar al poder, por la vía pacífica, por la vía cívica, por la vía popular, a un presidente del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y Morena se convirtió en la principal fuerza política, pero del 2010 al 2018 hicimos muchas cosas. Y fue en la calle, y fue hablando con la gente, y fue invitándola a cambiar su pensamiento. Y eso es lo que llamamos la revolución de las conciencias. Y yo es ahí donde ya quiero terminar, y me disculpo si me extendí un poco más de lo que prometí que no haría. Pero es muy importante saber de dónde venimos, para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Venimos de las luchas más nobles del pueblo de México. Venimos de la resistencia de mucha gente que, a pesar de no estar conforme, resistió y luchó. Venimos de la lucha contra el fraude electoral, de la lucha contra las represiones, de la lucha contra la violencia. Venimos de la lucha contra la compra del voto, de la lucha contra la manipulación de los medios. Y hoy no solo sí ganamos, que Andrés Manuel López Obrador en 2012 decía que a lo mejor no veíamos el cambio. Afortunadamente sí lo estamos viendo. Ganamos en el 2018. López Obrador llegó a la presidencia y hoy está por terminar su sexenio. Y podemos presumir varios logros. No podemos decir que ya cambiamos el país por completo, porque sería ilógico decir que en 5 años cambiamos un país que fue destrozado durante 80 o 100 años. Pero hoy vemos un gobierno que destina el dinero de la gente para la gente. Lo vemos en los programas, en los caminos, en la construcción del Tren Maya, en la construcción de la refinería, del aeropuerto, en las vacunas para todos. Hoy vemos un gobierno del pueblo. No es suficiente, y yo se lo decía hace rato a los compañeros dirigentes de Morena. Cualquier militante de la Cuarta Transformación no debería de descansar nunca hasta que logremos un país donde no haya ni un solo niño que se vaya a dormir con la panza vacía. Hasta que logremos un país donde no haya ni un solo niño que esté pidiendo limosna en la calle. Porque queremos que los niños estén en los parques, en las escuelas, con sus papás, con sus mamás, felices. No vamos a descansar y no podemos cantar victoria hasta que todos los jóvenes que quieran estudiar puedan entrar a una universidad sin tener que decidir entre guardarse unos pesos o cumplir un sueño, porque la educación debe ser pública y gratuita para todos los jóvenes que quieran estudiar. No vamos a descansar hasta que podamos caminar en las calles, hombres y mujeres libres y seguras, hasta que sepamos que la violencia se acabó en este país. No vamos a descansar hasta que se acabe la corrupción en este país. No vamos a descansar hasta que sepamos que ese México tan grande, que imagínense, tenemos todos los climas, producimos todo, somos un pueblo trabajador y no somos una potencia, porque hemos tenido malos gobiernos. No podemos descansar hasta que cumplamos ese México que soñamos. Y eso es lo que queremos decirles en este espacio de Conciencias en Revolución, que en todo el país hemos tenido asambleas como esta, sobre todo con jóvenes, pero no solamente con jóvenes, porque el presidente todos los días habla del relevo generacional. El presidente se va a ir, ya anunció hace tiempo que se retira de la vida pública de este país,
que no lo vamos a ver en redes, no lo vamos a ver opinar, ya no vamos a saber públicamente de él. Y eso, pues solo decirlo me siento traidora de decirlo, ¿no? Pero duele, preocupa, lastima. Quienes creemos en la Cuarta Transformación y entendemos lo que le costó al pueblo de México iniciar este proceso, tenemos que preguntarnos cuál es nuestro papel para que este país siga cambiando. Y tenemos que saber cómo se construyó este movimiento para replicar eso que ha funcionado. Y es seguir en las calles, seguir con la gente, seguir informando, seguir concientizando, seguir organizando. Y hoy somos gobierno. Y cuando el presidente habla del relevo generacional, es que este país no va a terminar de cambiar si no hay una nueva generación de ciudadanos que piensen distinto, que no se dejen manipular por los medios, que conozcan su historia, que estén al pendiente de lo que se decide todos los días en los espacios políticos. Porque el relevo generacional es también una nueva generación de deportistas, una nueva generación de jóvenes haciendo cultura, una nueva generación de jóvenes soñando y cumpliendo sus sueños, una nueva generación de jóvenes haciendo política, porque hoy los jóvenes de Morena sabemos que hacer política no es llegar a robar, o llegar a sentirse superiores, o buscar la fama, el poder y el dinero. Hoy los jóvenes de Morena sabemos que hacer política es servir a la gente. Y sabemos que por el bien de todos, primero los pobres, que es servir a la gente y servir a los que más lo necesitan. Hoy los jóvenes de Morena sabemos que la política sí se puede hacer con honestidad, porque ahí está el ejemplo que es Andrés Manuel López Obrador. Hoy los jóvenes de Morena sabemos que no vamos a permitir que vuelvan los que tanto daño le hicieron a este país. Y hoy los jóvenes de Morena sabemos que las luchas del pasado nos están dando mejores condiciones para nosotros. Y hoy es mucho más sencillo. Yo fui diputada local a los 25 años, fui senadora a los 28 y tengo 33 años y soy dirigente del partido. Y yo sé que es gracias a quienes lucharon antes. Y es inevitable que las nuevas generaciones tengamos que asumir más responsabilidad. Y entonces veremos más regidores jóvenes, más diputados jóvenes, más presidentes municipales jóvenes, más asesores, más funcionarios jóvenes. Pero el relevo generacional no es que haya nuevos rostros. El relevo generacional es que hay una nueva forma de hacer política. Y no importa si Andrés Manuel López Obrador se va de la vida pública. Si el pueblo sigue informado, consciente, organizado, si los jóvenes que hemos acompañado este proceso somos un relevo generacional, pero en la forma de hacer política que nos enseñó López Obrador, en la manera de pensar el poder como una vocación para servir y no para servirse. Si el relevo generacional es una nueva generación de luchadores sociales que hacen política y que en el camino asumen distintas responsabilidades y no de políticos bien peinados y bien vestidos, frívolos, que no les interesa el sufrimiento de la gente. Si eso logramos y eso asumimos como relevo generacional, este largo proceso que es la Cuarta Transformación no tendrá vuelta atrás. Y la gente que le da temor, que le da sentimiento saber que López Obrador ya no estará en la vida pública, estará tranquila si ve en cada uno de nosotros un poquito o un mucho del legado de Andrés Manuel López Obrador. Y por eso es muy importante saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Porque este país inició su transformación hace décadas. Inició su proceso de gobierno en 2018. Va a continuar su proyecto en 2024, pero la lucha por transformar de fondo este país es una lucha que todavía necesita tiempo, esfuerzo y mucha conciencia de parte de todas y todos los que creemos en este proyecto. Y ese es el mensaje que queríamos compartirles, compañeras y compañeros,
A los jóvenes, pues decirles, asumamos el relevo generacional con mucha responsabilidad histórica, a ras de piso con la gente en la calle, y a los no jóvenes o jóvenes de alma, pues decirles gracias por luchar antes por nosotros. Sigamos construyendo, sigamos caminando y nunca, nunca perdamos la esperanza, porque esta transformación ya inició y no hay vuelta atrás. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. ¡Que viva la